ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Señor Jesús, hoy en este momento te estamos dando gracias por permitirnos estar nuevamente ante tu altar, por permitirnos entrar en tus atrios, Señor Jesús, y darnos esta oportunidad de alabarte, de exaltarte, Señor Jesús. Hoy te damos la bienvenida y te pedimos que seas tú llenando cada uno de nuestros corazones, llenando nuestras vidas de tu amor, Señor Jesús, permitiéndonos cada día ser mejores para ti, haciendo, Señor, y cumpliendo cada uno de los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Y hoy te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo este momento y bendice nuestras vidas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. No son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, 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 sino poderosas para la destrucción de fortalezas, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. No son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de altivez contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales,
Las armas de nuestra milicia no son carnales. 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 Entrad por sus puertas en acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Así es, Señor Jesús, hoy nuevamente te estamos dando gracias porque nos permites alabarte, Señor Jesús, porque nos permites bendecir hoy tu nombre, Señor Jesús, y porque sabemos, Señor, que para siempre es tu misericordia, para siempre es tu bondad, Señor Jesús, y somos honrados y privilegiados por permitirnos en este momento estar ante tu presencia, porque sabemos, Señor, que somos parte de ese pueblo escogido, somos parte de ese pueblo que tú, Señor, ya tienes predestinado para poder llegar, Señor, ante ti, Señor, y habitar junto a ti, Señor Jesús. Permítenos hoy seguirte alabando, seguir exaltando tu poderoso nombre. Te pedimos que seas tú, Señor, acompañándonos con tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Así es, Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos, Señor, que solo de ti viene ese socorro, solo de ti viene esa ayuda, y solo por medio de tu palabra es que podemos recibir lo que necesitamos realmente en cada una de nuestras vidas. Hoy te pedimos que seas tú, Señor, permitiéndonos tener un corazón dispuesto, un alma dispuesta, Señor Jesús, a recibir, Señor Jesús, de todo aquello que tú hoy nos quieres entregar por medio de tu palabra. Te pedimos que nos dispongas y que nos llenes cada día más de tu presencia, Señor Jesús. Por eso hoy estamos, Señor, pidiéndote especialmente por la vida de nuestros apóstoles, el apóstol Álvaro y el apóstol Ruth, que seas tú, Señor, llenándolos cada día más de tu presencia, Señor Jesús, cada día más, Señor, de tus bendiciones, porque sabemos, Señor, que los has puesto aquí como nuestros padres espirituales. Llénalos cada día más y permítele, Señor Jesús, por medio de su boca, llenarnos cada día más de lo que tú quieres entregarnos. Asimismo, te pedimos por la vida del pastor Germán, que seas tú, Señor, llenándolo hoy, Señor, su boca, Señor Jesús, de palabras de vida, palabras, Señor, que edifiquen, palabras que puedan entrar, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones y que podamos cada día entender más para qué tú nos tienes, Señor, en este mundo. Te damos gracias y te pedimos que seas tú escuchando cada una de nuestras oraciones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, en los versos 21 y 22. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bajaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos ante tu presencia, estamos exaltando, glorificando tu nombre, dándote a ti toda la gloria, la honra, la alabanza. Te pedimos que nos hables y traigas edificación a nuestras vidas a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Dice entonces San Lucas capítulo 3, versos 21 y 22, en la Nueva Versión Internacional. Dice: un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Bueno, este pasaje del Evangelio según San Juan está hablando acerca de un momento pues trascendental en la vida del Señor Jesucristo, que tiene que ver con su bautismo, trascendental en la vida de la Iglesia, porque pues es una de las enseñanzas más importantes del Nuevo Testamento con respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a su ministerio terrenal. Y dice pues que Juan el Bautista se encontraba en el río Jordán bautizando, y que muchos habían sido bautizados por Juan, y también fue el Señor Jesucristo a hacerse bautizar. Y dice que mientras el Señor Jesús oraba en el momento del bautismo, sucedió algo muy especial que no había sucedido, entendemos, con las otras personas que también se hicieron bautizar por Juan, o fue más bien que los cielos se abrieron sobre el Señor Jesucristo. Primero se abrieron los cielos, segundo desciende el Espíritu Santo en forma corporal como paloma sobre el Señor Jesucristo, y tercero dice que se escuchó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, o con quien estoy muy complacido, como dice en la versión internacional. También en la traducción
En lenguaje actual dice con quien estoy muy contento, o en la Nueva Traducción Viviente dice con quien tengo mucho gozo. ¿Sí? Y entonces uno mira esta secuencia de acontecimientos y es importante que nosotros meditemos el por qué sucedieron las cosas así con el Señor Jesús, porque solamente sucedió con el Señor Jesús, con ninguno otro de los que estaba bautizando Juan en ese momento, pues sucedió algo parecido. ¿Sí? Y entonces uno se pregunta, bueno, pero pues es que era el Señor Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y entonces tenía que suceder eso. Pues si lo vemos, uh, podría ser, si lo analizamos desde ese punto, podría ser así. Otra interrogante, nosotros podemos decir, ¿y cómo fue que oró el Señor Jesús estando ahí en el momento mismo del bautismo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo fue que se expresó delante de Dios Padre para que los cielos se abrieran, viniera el Espíritu Santo y se escuchara esa voz del cielo? Sí, y pues esas preguntas nos las podemos hacer, ¿de acuerdo? Pero el meollo del asunto no es cómo fue la oración que estaba haciendo el Señor Jesús, qué palabras utilizó, qué actitud tenía, bueno, cuestiones circunstanciales, podríamos decir. No, lo importante, el punto más importante a considerar es las características de la persona que se estaba bautizando en ese momento, las que produjeron que el cielo se abriera y que bajara el Espíritu Santo. Y en cuanto a las características de la persona que estaba siendo bautizada, hay que considerar que efectivamente se trataba del Hijo de Dios o del Dios encarnado o de la segunda persona de la Trinidad, y eso está muy bien. Pero lo más importante es considerar lo que el Señor, el Padre, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o estoy muy contento, o estoy muy gozoso con él. ¿Sí? Porque el Padre se refirió así, previo los acontecimientos que hemos mencionado, porque el Padre estaba contento, complacido, gozoso, viendo a su Hijo acatar a plenitud la voluntad de Él, del Padre. Porque, como lo hemos visto en tantas ocasiones, para el Señor Jesucristo, al igual que para nosotros, acatar la voluntad del Padre era una elección. Él bien podía elegir acatar la voluntad del Padre, o bien podía elegir no acatarla. Y como vemos en el pasaje, el Hijo, con todo lo que sabía, con todo lo que eso significaba, acatar la voluntad del Padre para su vida, la aceptó. ¿A qué me refiero? A que el Señor Jesús tenía conocimiento previo de todo lo que iba a acontecer con su vida, de todo lo que iba a tener que sufrir, vivir, experimentar, de toda la contradicción incluso que tendría que sufrir, no solamente en la semana de pasión, sino durante los 3 años de ministerio que ahí estaban iniciando. ¿Listo? Y entonces podemos concluir que esa actitud de acatamiento del Señor Jesús, que implica muchísimo, nos habla de humildad, nos habla de sometimiento del Señor Jesús al Padre, nos habla de entendimiento del Señor Jesús al Padre, a la voluntad del Padre. Él sabía que la voluntad del Padre debía prosperar,
que lo correcto era que la voluntad del Padre, como lo veíamos hace unas semanas, en la mano del Señor Jesús debía prosperar. ¿Para qué? Para que produzca el efecto de salvación para toda la humanidad. ¿Listo? El Padre estaba contento por eso, porque lo veía humilde, lo veía entendido, lo veía dependiente, lo veía desde ya, desde ese momento lo veía renunciando y lo veía, y podemos ir más allá, no solamente lo veía renunciando o claudicando, sino que ya lo veía muriendo. ¿Listo? Muriendo a su voluntad, a su querer, a su deseo, para acoger la voluntad, el querer y el deseo del Padre Dios. Y esto hay que tener en cuenta que no solamente fue el momento del bautismo en el cual hubo este acontecimiento tan llamativo. Recordemos que en el monte de la transfiguración sucedió algo semejante, ¿sí? Que estando Jacobo, Pedro y Juan con el Señor Jesús en el monte de la transfiguración, hubo una nube resplandeciente que envolvió al Señor Jesús. También se abren los cielos y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, y dice algo más: a él escuchen. ¿Sí? Eso quiere decir que el Padre aprueba hasta ese momento, digámoslo así, en la mitad del ministerio del Señor Jesús, podríamos decir, aprobaba todo el ministerio terrenal del Señor Jesús. Por eso le dice a los que acompañaban al Señor Jesús, a Pedro, Jacobo y Juan, que lo escuchen. Y eso nosotros lo debemos considerar, tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor, el Padre, está legitimando el ministerio de su Hijo Jesucristo, el ministerio de la enseñanza, el ministerio de la palabra de su Hijo Jesucristo. El Padre lo está aprobando, y eso siempre es así. Nosotros, quienes tenemos la función dada por Dios de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos ser acreditados por el Padre Celestial, y una forma de acreditación a nosotros, los siervos, los predicadores de la Iglesia Universal en esta época y en antaño y en los tiempos que vengan, es que el Padre pondrá personas para que escuchen el mensaje que damos. ¿Listo? Eso hace parte de la aprobación. Como el Padre aprobaba el ministerio del Señor Jesucristo, le dijo a Jacobo, Pedro y Juan: escúchenlo, que Él está hablando de mi parte. Escúchenlo, que Él no está hablando de su parte, de lo suyo propio. Está hablando lo que yo quiero que Él hable. ¿Listo? Entonces, como vemos, el Padre está legitimando, le está dando credenciales a su Hijo Jesucristo para que continúe predicando, y le llama la atención a Jacobo, Pedro y Juan, los discípulos más allegados del Señor Jesús, para que lleven esa información, para que informen que el Padre aprobaba la predicación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, hemos visto dos ocasiones en las cuales los cielos se abren y el Señor Jesús, el Padre, expresa, da a conocer la complacencia que tiene en el Señor Jesucristo. Ahora bien, pero también hay una ocasión muy diferente. ¿Listo? No en donde los cielos no se abrieron, sino que lo contrario, se cerraron, en donde no se escuchó ninguna voz, sino
todo lo contrario, no hubo voz del cielo, el cielo podríamos decir enmudeció. Cuando digo el cielo me refiero al Padre. ¿Y a qué momento me refiero? Cuando el Señor Jesucristo estaba justamente en la cruz del Calvario. ¿Listo? Porque aquí dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 44, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Aquí dice que los cielos se cerraron, ¿listo? No se abrieron como en las otras ocasiones, sino que se cerraron los cielos durante aproximadamente 3 horas, desde el mediodía hasta aproximadamente las 3 de la tarde. Y bueno, y uno dice, ¿y por qué se cerraron los cielos en el momento en que el Señor Jesucristo más lo necesitaba? Y no es otra razón diferente a que el Padre estaba viendo a su Hijo Jesucristo cargado de pecado. Cuando lo miró en el Jordán orando y haciéndose bautizar por Juan, no lo vio cargado de pecado, de ninguna manera, lo vio limpio, completamente limpio, inocente, sin culpa, sin mancha. Cuando lo vio en el monte de la transfiguración, de igual manera lo vio completamente limpio, inmaculado, podemos decir, sin pecado, sin mal pensamiento, sin una palabra mal dicha, sin una palabra malintencionada, sin malicia, sin nada, 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 nada. Así como es el Padre en santidad, así había visto a su Hijo amado en el monte de la transfiguración y en el río Jordán cuando se estaba haciendo bautizar el Señor Jesús. ¿Listo? A diferencia de lo que sucedió en el Calvario, cómo veía el Padre al Hijo, lo veía sucio, muy sucio, en extremo sucio. ¿Por qué? No porque estuviese cargando el pecado de él, no, sí lo veía cargado de pecado. Y mire, lo veía cargado del pecado de toda la humanidad, desde los pecados más, digámoslo así, que una persona pueda cometer de forma más desprevenida, que un niño pueda cometer de forma más desprevenida, hasta los pecados y los errores espirituales más atroces que una persona pueda cometer. ¿Listo? O sea, lo veía completamente indigno del Padre. Sí, lo veía completamente, ¿qué le digo? Contaminado. Otro punto importantísimo, lo veía cargado de culpa por el pecado. Entonces podríamos decir, el Padre ante esa imagen, ante esa visión que tenía de su Hijo en la cruz del Calvario, no tenía nada que decir. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recordemos que el Padre y Dios, la Trinidad es santa, santo, santo, santo. ¿Listo? Y que el Señor ama al pecador, pero detesta el pecado. ¿Listo? En eso hay que ser muy claros. Y yo sé que esto ustedes lo han escuchado muchas veces, lo saben, pero hay que refrescarlo. Una cosa es el amor entrañable del Padre por los pecadores y otra cosa es el pecado en sí mismo. ¿Cuál es la actitud o la posición del Padre con respecto al pecado? Lo aborrece, lo detesta. El Padre detesta el pecado. ¿Por qué? Porque sabe la esencia del pecado. Es un error espiritual que trae consecuencias graves, consecuencias de muerte sobre la humanidad. ¿Listo? Porque sabe que es una
afrenta a la autoridad de Él como creador, como juez, como Dios, como Padre. Es una afrenta a su autoridad. El pecado es un desafío a la autoridad. El error espiritual es un desafío a la autoridad del Padre. Si el Padre dice que no se haga algo, pues no se debe hacer. Por eso es una afrenta, un desafío a la autoridad del Padre. ¿Listo? Entonces, en ese momento, en el Calvario, en la cruz del Calvario, el Padre ve al Hijo así, lo ve lleno de pecado, completamente, mejor dicho, a la humanidad la ve limpia y al Señor Jesucristo con todo el pecado de la humanidad, como que si se hubiera vaciado, como que si la humanidad fuera un recipiente y todo el pecado de la humanidad en ese recipiente hubiese sido vertido sobre la persona del Señor Jesucristo. Les decía, el pecado y la culpa. Y si hay pecado y hay culpa, cuando se declara culpable a alguien, viene el castigo. ¿Listo? Así estaba mirando el Padre al Señor Jesucristo. ¿Listo? Eso fue largo en comparación a las otras dos o momentos que miramos cuando los cielos se abrieron. Eso fue largo, fue de 3 horas. ¿Listo? Pero uno dice, uy, le fue mal al Señor Jesucristo. No. ¿Por qué? Porque vemos otro momento, un momento diferente, en el cual los cielos se vuelven a abrir. Y para el Señor Jesucristo, y en esta ocasión de una forma extraordinaria, no se abren los cielos para que se escuche una voz o para que descienda el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo. No, se abren los cielos para recibir al Señor Jesucristo. ¿Listo? Y de eso fueron testigos sus discípulos. De hecho, en Marcos capítulo 16, verso 19, dice así: el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué nos muestra esto? ¿Qué nos enseña? Pues que así como el Señor Jesucristo, con todo y ser el Hijo de Dios, con todo y ser el Dios encarnado, el Emmanuel, Dios con nosotros, no por eso podía dejar de agradar al Padre aquí en la tierra, siempre agradándolo. Eso es una de las conclusiones más importantes que nosotros debemos sacar. El Hijo siempre se mantuvo agradando a su Padre Celestial, de principio a fin de su vida, de principio a fin de su ministerio, siempre el Padre estuvo complacido. ¿Listo? Ahora bien, nosotros podemos complacer al Padre, o la pregunta sería, ¿el Padre puede tener algún grado de complacencia en los creyentes, en su pueblo, en los seres humanos? La respuesta es sí. De hecho, la palabra de Dios en el Salmo 16, verso 3 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y mire que aquí destaco lo último, no está hablando de un poquito de complacencia, sino dice que toda la complacencia del Padre es ¿para quién? Para los santos y para los íntegros. ¿Listo? Y se lo voy a expresar así: para usted santo, para usted íntegro. ¿Listo? Y alguien dirá, no, pero pues me está adulando o me está diciendo cosas que no son. Vamos a mirar lo que es ser santo.
santo, dicho de una persona de especial virtud y ejemplo, perfecto y libre de culpa. Esa es la definición de santo. Una persona de especial virtud y ejemplo, perfecto y libre de culpa. ¿Listo? Y cada uno podrá preguntarse, pero pues yo no soy perfecto, yo no soy libre de culpa. Pero es que ahí viene lo importante de la fe. Por medio de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros por fe recibimos al Señor Jesucristo, nos acogemos a la obra salvífica, redentora de nuestro Señor Jesucristo, cuando su sangre la recibimos por fe sobre cada una de nuestras vidas, nosotros quedamos con especial virtud. ¿Por qué especial? Porque es la virtud del Hijo. La virtud del Hijo de Dios empieza a ser nuestra virtud, ni más ni menos. La perfección del Hijo empieza a ser nuestra perfección. La inocencia del Hijo, en cuanto no hay culpa en el Hijo, pasa a ser nuestra inocencia. Nosotros a los ojos del Padre quedamos así, con especial virtud, no la nuestra, la del Hijo Jesucristo en nosotros. Quedamos perfectos, no con nuestra perfección, sino con la perfección del Hijo de Jesucristo en nosotros, y libres de culpa por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces el Salmo 16:3 decíamos, dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros. Es que es toda la complacencia del Padre. Ahora, ¿qué es o cómo es una persona íntegra? Una persona íntegra es una persona en donde están juntas las principales virtudes. Mire, y es que la fe, por eso la fe es algo santísimo, la fe es mucho más preciosa que el oro. Aquí en la tierra el metal más precioso, lo más valorado a través de la historia de la humanidad ha sido el oro. ¿Listo? ¿Y qué dice? Que la fe es mucho más valorada, de mucho más valor que el oro. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos fe, le creemos al Padre, le creemos al Hijo, le creemos a las Santas Escrituras, al Espíritu Santo, nos reconocemos a nosotros mismos como personas íntegras, personas en donde están todas las virtudes del Señor Jesucristo. ¿Listo? Por eso se habla de una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Digámoslo así, así nos deja el Señor Jesucristo. ¿Listo? La obra consumada del Señor Jesucristo en la cruz nos dejó así. ¿A quiénes? A todos los que le hemos recibido, a los que tenemos fe en su nombre. A todos los que creemos en el Señor Jesucristo nos deja así, completamente limpios, íntegros, santos, perfectos, en fin, ya depende de cada uno si lo cree y si se esfuerza por agradar al Padre Celestial. ¿Listo? Manteniendo esa santidad, manteniendo esa integridad, esforzándose. Yo sé que en nuestra capacidad es imposible. Cuando no podamos hacerlo, pues para eso está la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También dice en el Salmo 147, verso 11, se complace Jehová en los que lo temen y esperan en su misericordia. Mire algo, lo importante del temor, del respeto a Dios nuestro Señor, a su palabra, a sus disposiciones. ¿Por qué importante? Porque las personas, así como usted, como yo, que respetamos o que anhelamos en nuestro corazón respetar, honrar, valorar
a Dios, pues tenemos una remuneración muy bonita, muy especial. ¿A cuál me refiero? A la complacencia del Padre. El Padre se siente complacido cuando nos ve respetándolo, cuando nos ve temiéndolo con un temor reverente. Listo, el Padre siente complacencia. Ahora bien, mire, el Padre siente complacencia cuando nos ve haciendo todos los esfuerzos por obedecer su palabra, empezando por el esfuerzo de leer, de conocer las Santas Escrituras, de escudriñar, de memorizar, de entender las Escrituras, de ponerlas por obra. Cuando nos ve así, el Padre se siente muy complacido. ¿Cuándo se molesta el Padre? ¿Cuándo se disgusta el Padre? Cuando nos ve desobedeciendo. ¿Listo? Mire lo que dice en en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, vamos a leer los versos 22 y 23. Dice, entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Mire esto lo tremendo. Sí, aquí nos está dando una guía clarísima de qué no complace al Padre y qué no lo complace, nuestra desobediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les decía, cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, es una afrenta a la autoridad del Padre. ¿Listo? Es un desafío. O sea, el papá es como en una familia. El papá dice una cosa que se debe hacer y el hijo dice, pues no la hago. En esa condición, la autoridad del Padre está siendo afrentada. El Padre como persona, como figura de autoridad, está siendo desafiado. Y pues nosotros no somos dioses para que nos pongamos a desafiar a Dios. Nosotros, como dice la Biblia, somos como el polvo, nuestros días son como la flor del campo. Entonces, de ninguna manera nos conviene desafiar a Dios. ¿Listo? ¿Y cuándo lo desafiamos? Cuando desobedecemos su palabra. Miremos lo que dice en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 9, verso 8. Dice, bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha complacido en ti, colocándote sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel, para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto como rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Estas palabras se las dio la reina de Saba o de Sabá al rey Salomón, cuando después de que la reina de Sabá pudo mirar toda la corte del rey Salomón, pudo conocer su riqueza, el esplendor de su reino, en fin. Y pues dice la escritura que esta mujer, esta reina, una mujer bastante entendida, podemos concluir, bendijo el nombre del Señor. Dice, bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha complacido en ti. ¿A qué quiero referirme? A que cuando el Señor se complace en una persona, eso se nota. ¿Quiénes notan eso? Las personas que tienen fe,
las personas que tienen conocimiento espiritual, discernimiento espiritual, pueden analizar que el Señor se está complaciendo, que tiene alegría, gozo, contentamiento con una persona, con un grupo, con una familia, con una congregación, con un ministerio. ¿Listo? Eso es notorio. Eso entendámoslo de la forma más sencilla. Ese es el testimonio, de eso se trata. Que las personas que nos conocen, que tratan con nosotros, que en algún momento dado tienen algún trato con nosotros, pues digan estos son especiales. El Dios que tienen, el Dios a quien sirven, el Dios a quien honran, debe ser que está contento con ellos porque pues se los ve muy bien. Yo sé que, y cuando digo se los ve muy bien, no me refiero a las cosas materiales. ¿Qué deben ver? En cuanto a lo material, por lo menos deben ver una estabilidad, deben ver la provisión, que no falte la provisión oportuna cuando se la necesita, para lo que se la necesita, pero ante todo que nos deben, me refiero o se refiere a la palabra, que nos vean bien a nosotros anímicamente, que nuestra alma pues se encuentre gozosa, aceptando la voluntad de Dios con mucha alegría, con gozo, disfrutando de la vida cristiana, aferrado a las promesas de la palabra de Dios, haciendo la obra del Señor Jesús, sirviendo al Señor con gozo, con diligencia, con alegría, con esfuerzo. Cuando las personas nos ven así, pues le aseguro que van a ver el respaldo de Dios en nuestras vidas, en nuestros hijos, el hogar bien formado, la familia bien constituida. ¿Listo? Todo eso son muestras de la complacencia que Dios tiene o siente por nosotros. ¿Listo? Eso se debe ver, por eso este tema hay que ponerle bastante cuidado. Y esto no está solamente lo de agradar, lo de complacer, lo de contentar al Señor, no solamente es para nosotros, los siervos, eso es para todos, todo creyentes, por nuevo que sea, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe tener esa claridad, ese entendimiento. Aquí lo que se trata es de agradar y de complacer y de mantener contento al Señor. Eso es así. Y no estoy diciendo algo que no lo haya vivido. Yo, cuando me convertí, entendí eso. Aquí al Señor hay que tenerlo contento. ¿Listo? Y hay que buscarlo, hay que esforzarnos, hay que evitar molestarlo, disgustarlo, contrariarlo. Esa ha sido una experiencia personal muy, muy clara desde hace muchos años. Y sé que en el caso de muchos de ustedes también es así. Vamos a darle gracias. Te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos delante de ti. Yo presento los tributos de tus hijos, de tus hijas. Señor, gracias. Te pido, Señor, que sigas siendo propicio a cada una de sus vidas. Señor, gracias por este momento, por este devocional, este tiempo que nos permites recibir la palabra, la instrucción de la palabra. Señor, te pedimos que nos ayude, Señor Jesucristo, a agradarte a ti, que coloques el querer como el hacer por tu buena voluntad, que el agradarte a ti sea nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra prioridad, Señor. Oramos por nuestras familias. Yo oro por las familias de la iglesia, bendigo cada familia de Torrefuerte, de Genezaret. Te pido que cuides, Señor, la fe en las familias,
la consagración, la dedicación a Dios. Señor, que cada uno de nosotros sea consciente que debe cuidarla, Señor. Oramos por nuestros apóstoles, el apóstol Álvaro, la apóstol Ruth. Te pedimos que les guardes, les protejas en todo momento, a sus hijos, a todos los siervos de este ministerio, protégelos, a todas las ovejitas, guárdanos, Dios mío. Oramos por las autoridades, por el señor presidente. Señor, ayúdale, Señor Jesucristo. Oramos por la situación en Ucrania, Señor, por todo este pueblo de Ucrania, por el pueblo de Dios que hay en Ucrania, por la iglesia, por los judíos que habitan en Ucrania. Que tengas misericordia, que les guardes, que les protejas, a todos y cada uno de ellos. Señor, yo bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.